Pues muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Y vamos a empezar con un aviso comercial. Bueno, primero saludando. ¿Qué tal, Javier, Gustavo y Francisco? ¿Cómo están la semana? ¿Todo Hola bien? Matías, ¿qué tal, ¿Todo Fis? bien? Sí, Vale. va bien. Aquí siempre que uno está en casa, las cosas lucen bien. Sí, fantástico. Generalmente. Casi siempre. Así siempre. Sí, señor. No vamos a profundizar en eso, ¿ven? No, Y es en esos solamente un casi. comentario de vida. Y, y el aviso comercial es que el miércoles 6 de abril vamos a empezar la nueva versión, una segunda cohorte con el curso de certificación para administración de proyectos de construcción e infraestructura, y de la cual ya tuvimos una, una primera cohorte y fue muy exitoso ese curso. ¿Te acuerdas el año pasado? Sí, el año pasado que el tiempo vuela. Sí. Para mí lo más fantástico fue primero que teníamos gente representando distintos países de la región. O sea, estamos hablando de Colombia, Uruguay, Argentina, Argentina, Chile. Chile, ¿sí? Y teníamos algunas otras personas que estaban pues más votadas, Luis Felipe Canadá. que estaba en Canadá, obviamente habla hispana, pero desde Canadá tomó el curso. Y la idea es hacer una segunda corrida del curso. A mí me pareció, primero, eso fue uno de los elementos. Segundo, siendo la primera corte, creo que el material que habíamos planeado entregar y el objetivo del curso se cumplió a cabalidad. La participación estuvo súper activa. Tuvimos una interacción constante desde que empezó el curso hasta que terminó. O sea, Marcelo hacía memoria de que el grupo de WhatsApp prácticamente se iba a fundir el teléfono porque constantemente había comunicación, preguntas, ensayos, Todas las compartir semanas, artículos. O sea, fue un todas las semanas, aprendizaje sí. para todos, toda la semana. Entonces creo que no solamente desde el punto de vista que vayan a aprender la herramienta y un conocimiento nuevo o complementario a lo que ya saben hacer en construcción, que les va a dar una perspectiva más amplia, sino que realmente uno dice, listo, ¿esto me va a servir o no? Y hasta ahora todos los feedback que hemos recibido de todos los alumnos ha sido que ha sido extremadamente útil, que se sienten más competentes, entienden mejor los retos que tienen en los proyectos y se sienten más capaces de tomar mejores decisiones para gestionar el proyecto. Para mí eso ya es un avance. Mucho. Y creo que el último comentario que tengo es sobre el objetivo ambicioso que tenemos, que creo que lo veo más posible o cada vez más posible, y es realmente impactar el mundo de los proyectos de infraestructura de la región. O sea, nuestra región adolece de necesidad de infraestructura muy grande. Son proyectos de altísima inversión, de larga duración, de alta complejidad, y donde conocemos lo que normalmente pasa en América Latina con esos proyectos, que nunca se entregan a tiempo, las platas desaparecen, ¿sí? Hay filtraciones, como dice Javier Milei en Argentina, ¿no? Hay mucha filtración, otros lo llaman merma, ¿sí? Otros llaman simplemente atajos que terminan en callejones ciegos porque el dinero se desvía y nunca llega a destino. Bueno, todas esas cosas que siempre pasan, y pues las deficiencias tecnológicas, el alto grado de mano de obra que utilizamos, todo manual, y más allá de la penetración informática y todas esas cosas. Entonces creo que la demostración es que de manera muy simple, con herramientas puestas aquí en la cabeza, entendiendo cómo planear mejor, cómo tomar acciones todos los días en la gestión del proyecto, igual de forma muy simple, pidiendo cosas que suenan de sentido común, pero nadie las hace. Yo creo que tenemos una oportunidad de impactar, y mi objetivo siempre está, el ejemplo que pongo en mi cabeza siempre es lo que los japoneses han logrado hacer desde que empezaron por ahí en el 2012, 2011, 2013. Empezaron con unos 5 proyectos, después se fueron a 200, después a 400, después a 1500, y ya son más de 15,000 proyectos que se manejan con la lógica de cadena crítica. Entonces digo, bueno, si ellos pueden, nosotros también. Nos vamos a demorar un siglo, ellos lo hicieron en 10 años, pero
bueno, son escalas diferentes, pero el tema Sí. es llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, esa es como la lógica que veo que es posible impactar de esa manera. Es un curso que le provee a los estudiantes una claridad que puede producir un poco de frustración cuando llegan a la oficina ya Mm, sabiendo las cosas que ahora saben, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay oportunidades de, a nivel personal, tomar decisiones distintas y impactar positivamente lo que uno está haciendo y a su alrededor. sí. Yo, Así yo que eso lo hago equivalente y no es por traer un ejemplo personal, pero es lo que me acuerdo trabajando en Procter en la parte de desarrollo de producto, pues teníamos proyectos que eran de naturaleza global, donde uno estaba metido técnicamente en desarrollo de prototipos, materiales, combinaciones, etcétera, de las unidades de negocio donde uno estaba trabajando en ese momento, y tenías una corte de proyectos que eran absolutamente regional, porque las condiciones climáticas de precio, de costumbre, etcétera, son distintas entre las distintas regiones del mundo, entonces había que hacer ajustes, adaptación. Y eso hacía multiproyectos, ¿no? Y me acuerdo, la primera decisión que a mí me impactó, teniendo responsabilidad por el desempeño de un equipo, fue qué no íbamos a hacer. Más decir que qué vamos a hacer era qué no íbamos a hacer. O sea, el secreto fue empezar a choke the release, ¿ya? Es decir, empezar a no abrir más tareas, no abrir más proyectos, retrasar el inicio del proyecto, empezar a escalonar el trabajo. Y para mí fue impactante porque o sea, todo el mundo me decía, y tenemos todos estos deadlines, no los vamos a cumplir. Y resulta que fuimos el único equipo que empezó a cumplir cada vez más rápido porque empezamos a ganar velocidad y empezamos a entregar toda nuestra parte muy, muy rápido. Y llegó un momento, y siempre hago ese chiste malo, ¿no? Que al final al equipo que estábamos trabajando juntos nos llamaban los cuatreros, ¿no? Y entonces éramos los cuatreros porque a las 4 de la tarde mi equipo y yo todos para la casa nos íbamos. No teníamos, o sea, no valía la pena quedarse a hacer algo donde estábamos esperando. O sea, éramos un recurso disponible y estábamos esperando por otras partes, insumos del proyecto. Pero cada vez que recibíamos trabajo, o sea, volaba por nuestras manos y cada vez lo hacíamos más rápido, porque aprendimos que era un secreto ese de balancear simplemente el enfoque y todo el mundo trabajando sobre el mismo objetivo, en ese caso el mismo proyecto o los dos proyectos, lo que tuviéramos a ver. Y es tan simple como eso, pero es difícil pararte enfrente de tu jefe, ¿no? Donde tienes la evaluación anual y entonces tenías que escribir tu plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo tenías que decir cómo ibas a contribuir al negocio. Y entonces ahora tenías que ir a explicar por qué estabas trabajando en menos proyectos simultáneos, ¿no? Entonces, era interesante el dilema que se presentaba, es decir, mire, estoy trabajando menos, pero haciendo más. Literalmente. Trabajamos menos, pero hacemos mucho más. Y eso obviamente era un cortocircuito, o sea, no había manera de que eso encajara, porque el resto del universo estaba haciendo otra cosa. Y eso me lleva a otra conexión que tengo varios días pensando en eso y no sé si voy a escribir algún post o algún artículo para el blog o algo, pero recientemente con Ana María vimos una película que me golpeó mucho desde el punto de vista, o sea, me gustó mucho porque me retó y me hizo pensar otra vez, y es una película que yo considero muy simple, es la biografía del papá y de las niñas Serena y Venus Williams, las tenistas, ¿no? Se llama King Richard o el Rey Richard. No les voy a decir mucho porque si pueden, la recomiendo que la vean y traten de pensar qué tiene que ver esa historia con TOC. ¿Es un documental? ¿O No, es una película, es película biográfica? Will Smith, exacto, es una biografía.
Will Smith es el que hace de Richard, el papá de las Williams. Ah, Fantástico. A mí ese tipo, a mí me gustan las películas de él. La gran sí. mayoría es muy entretenida. Creo que tiene un humor simpático. Pero lo que más me impresionó fue la historia del man. O sea, o sea, me encantaría echar el cuento aquí porque fue que me pegó, me impresionó, pero mejor prefiero dejarla incógnita y que vayan y la vean y en otra reunión hacemos el comentario de esa película. No es que nos vamos a convertir en críticos de cine, ¿no? O en cinéfilo, pero esa película me pegó y la vi siempre con los cristales que tengo de teoría de restricciones y cada vez que pasaba algo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Y es una película de hace poco o de hace varios años? Recién, ¿no? Sería finales del año pasado, principios Ah, de este. ya. O sea, es muy reciente, muy No, reciente. no la conocí. Sí. No, o sea, la habíamos escuchado que venía por ahí, pero Ahí, Will Smith también hizo personaje ay, se me olvidó el nombre de este señor que después fue corredor de Walsh o en In el Pursuit of Happiness, en busca de la el felicidad. de la felicidad, sí, sí, sí. Sí. Que vendía unas máquinas ahí, no me acuerdo de qué era, de respiradores o qué sé No, yo. Para la osteoporosis. unos exámenes de rayos, ¿cómo era? Para la osteoporosis, Eso, Eso. una exacto, eso. densitometría. Y que le robaron, el que le quedaba se lo robó a alguien. Bueno, no, una película de esas que uno dice, Y es que se le dañó, no, pero y cuando le faltó la camisa y cuando, no, y dormía en los baños públicos, no, con el hijo, no, esa película, esa es depre, pero admirable. No, no deja de ser admirable, pero es depre. Pero esta no hice sino pensar en Ellie. Es decir, Ellie tenía razón, Ellie tenía, esa es la única cosa que, Ellie, ahí machaca y machaca y machaca. bueno, ya me motivaste, Ya, voy a ya te buscarlo. motivé. Sí, no, no les voy a decir nada. Y Pero para los que ¿dónde, ven, dónde se encuentra? En Netflix mira, no está, ¿no? no, creo que, no sé, en alguno de los servicios de Streaming. streaming, sí, no me acuerdo si es HBO, creo que es, donde está. Mm. Y si no, hay otras aplicaciones, una de esas que aquí usamos en la casa cuando buscamos películas que no están en los streaming que tenemos, se llama Stremio. Y hay que abrir una cuenta y todo, y ahí vemos, no sé de dónde es, la cuenta la tiene mi hija, ella fue la que nos dijo, aquí está Stremio, esta es una aplicación, la pone en la computadora y listo. Y asumo que pues está todo en orden, ¿sí? No estoy haciendo nada en contra de la ley. Eso es lo que asumo. Entonces, me imagino que debe estar ahí. Ahí, por ejemplo, vemos muchas series que son de Paramount, que no tenemos Paramount, ni vamos a pagar Paramount, pero entonces las tienen ahí otras que son de Sony, otras que son, por ejemplo, Billions, que estaba en Netflix y la quitaron, entonces está disponible ahí en streaming. Y esa serie me gusta mucho. ¿Sí? O sea, eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que aparece en Billions, pero me gusta mucho, me entretiene Sí, ver que entretenido. me hace pensar constantemente en lo que estoy de acuerdo y en lo que no. Pero bueno, perdón que me desvié, pero empezamos No, por pero sí, esto proyecto, pero sí, para darles una idea, el proyecto, ¿por qué acordé de este señor? Porque el proyecto de su vida eran sus hijas. Eso es lo único que voy a decir. okay. No, a mí me encantó. Yo sigo pensando y digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, Sí, yo ahí les también dejo y pienso después, que, yo también pienso que algunos de mis hijos tienen que sacar la cara por la familia, weón. sí. Ya que uno está No, aquí haciendo lo que puede. sí, sí. Yo, en ese sentido, yo mirando, dije, bueno, digamos que sí, hice algo totalmente diferente a lo que se hizo, lo que era, no, no así tradición, pero era la línea que traía mi familia, pero al final terminé más o menos en lo mismo. Mi familia era muy buenos para vender, ¿no? Mi papá toda la vida fue vendedor. Esa era su vena. Y
y mi mamá trabajaba como una bestia. Esas eran las características que tenía. Mi papá vendedor, hablador hasta más no poder, amiguero, simpático, jodedor, de un carácter fantástico, con una mecha corta, ¿sí? Y mi mamá trabajadora hasta más no poder decir. Y al final, pues mira, uno termina aquí vendiendo. Entonces, rescatando algunas de las cosas que mi papá creo que hacía bien, otras no, pero eso es por lo menos lo que pienso. Y la otra es la perseverancia de mi mamá. Increíble, increíble. O sea, esa mujer no tenía, Elon Musk no tiene idea de lo que es una batería. Pilas tenía mi mamá. Esa señora nació con pila infinita y eterna. Increíble, increíble. Al conejito de Brasil lo hacía en escabeche. ¡No! O sea, le pasaba por encima, parecía el correcamino con el coyote. No, fantástico. Bueno, me acordé de todo eso, pues ahora, pero entonces Y altamente que, recomendado, porque pero realmente es espectacular. es fantástico la historia esa de Procter, historia repetida en muchas otras organizaciones y empresas y lo que hemos visto también para los proyectos en construcción, Sí. donde a fin de cuentas cuando hemos estado en estas entrevistas y vamos a tener otro webinar, ¿cierto? Me parece que sí. Mañana tenemos el webinar con el Consejo Profesional de Ingeniería. Bueno, ahí Que volvemos a repetir, sí, pero siempre que nos preguntan, bueno, y esto en pocas palabras, ¿en qué se resume? Porque uno, cuando empieza a pensar en proyectos y ve los proyectos de construcción, hay tantas cosas que están involucradas que, ¿cómo va a resumir la administración de proyectos en pocas palabras? Administración de proyectos de construcción en pocas palabras, donde está eh, primero el proyecto mismo, que tiene que conciliar eh, un montón de especialidades. Y entonces ahí ya apareció BIM con esta tecnología para hacer lo que se llama el Integrated Project Delivery, la entrega integrada de proyectos y entonces en etapas muy tempranas ir coordinando todo el proyecto para que no se encuentre uno con interferencias correcto. después que hacen reprogramar, que hacen retrasar, que hacen de todo. Sí, el impacto es De, múltiple. después tiene todos los subcontratos, tiene la mano de obra, tiene el clima, tiene los permisos, muchos permisos, permisología. Sí, Tiene un montón de cosas y entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo me va a resumir esto en pocas palabras? Y en pocas palabras se resume exactamente igual que cualquier otro proyecto o cualquier otro ambiente de multiproyecto. Finalmente, uno planea para controlar la ejecución. Esa es la definición de plan. O sea, si uno piensa en el plan que uno quiera, es para controlar la ejecución, porque si correcto. no, ¿para qué está planeando? Y lo que nos dimos cuenta, pues ya hace tiempo, es que en proyectos pasa lo mismo que en muchas otras operaciones y en proyectos puede pasar incluso multiplicado por 10. El exceso de trabajo en proceso produce mala multitarea que desperdicia la capacidad. Por lo tanto, lo que necesitamos es que la ejecución sea a la primera, sin mala multitarea. Y así no se desperdicia capacidad. Y en la secuencia correcta. Y todos coordinados. Entonces, el plan debe ser suficientemente bueno para que en la ejecución uno logre eso
con mucho menos esfuerzo que si lo estás improvisando. O sea, finalmente, el resumen es, pues nuestro curso ayuda a aprender y a identificar todos los elementos para lograr precisamente que en los proyectos de construcción e infraestructura se evite la mala multitarea que puede ocurrir a distintos niveles, en distintas circunstancias, por distintos actores. Y ese es el resumen. Sí. Y que es fantástico. Entonces, cuando dice, contaste el cuento de Procter, con 6 o 7 proyectos abiertos, todo avanza mucho más lento. Pero mucho Sí. más lento puede ser 30%, o sea, al 30%, o sea, Al 3 veces, 30% de avance, exactamente. al O sea, 30 o al 20. eso, esa es mi experiencia. Y si uno va eliminando la manda multitarea, lo que estamos diciendo es que se puede multiplicar por 3 o por 5 la velocidad. Nosotros ya lo vimos por 10. Vimos la El aceleración de resultado, sí. proyectos en una de nuestras empresas en la India, Larsen & Toubro, Larsen & Toubro. Sí, recientemente, 10 de veces. hecho, sí, la semana pasada, ya que estamos hablando de proyectos, estuve grabando una charla con Dave Updegrove, Ujú. nuestro querido amigo Dave. Precisamente Dave estuvo involucrado dirigiendo como implementador senior la implementación en Larsen & Toubro. Y entonces, una de las cosas que conversando con él y decía que su logro o el recuerdo más impactante que tiene de su carrera en teoría de restricciones precisamente había sido la posibilidad de interactuar con él, ¿no? Porque Dave tiene dos pedazos de historia, digamos, que son como muy entretenidos. Igual eso lo esa charla la vamos a postear en el canal de YouTube, donde colocamos esto para tenerla disponible. Y la estamos haciendo para aprovecharla en 2 lugares, en lo que llamamos Goldratt Talks, que es lo que se hace en Goldratt Circle en Brasil, que está todo en portugués, y pues nosotros, todas las que yo hago, que son en inglés o en español, las vamos a seguir alimentando al canal de YouTube. Pero Dave tenía... Sí, y en Spotify también, en el en canal el de los podcast. podcasts. Exactamente, eso. Entonces, Dave tiene unas historias fantásticas, porque me acuerdo que en una conversación decía, bueno, una de las cosas que me acuerdo es hablando con Eli caminando en Tokio, ¿sí? Porque Dave tiene una conexión muy estrecha con el grupo de teoría de restricciones de Tokio. De hecho, fue uno de los que primero le enseñó cadena crítica a Yuji en Bing, ¿no? Que son los desarrolladores del software japonés de gerencia de proyectos, se llama el BM3, que alguna vez lo comentamos o lo comentamos en el curso. Y entonces estaban caminando en un evento y Dave decía, una de las cosas que más me impresionó fue que le pregunté a Eli, bueno, ¿y cuál crees tú que ha sido tu desarrollo, tu invención más importante? Dice que Eli no se demoró ni una fracción de segundo en decir el árbol de estrategia y táctica. Y eso nuevamente fue otra cosa que me golpeó. Digo, después de todo eso, ¿por qué el árbol de estrategia y táctica? He estado pensando, haciendo mis especulaciones, que después las compartiré cuando tenga más certeza de lo que pienso, porque ahora es un espagueti, como decía él, ¿no? Lo que tengo un espagueti en la cabeza. Pero me pareció súper interesante, porque para mí hubiera sido la nube, ¿no? A mí la nube me parece, o sea, una cosa mágica, pero le pasó por encima la nube, siendo que es fantástico, y entonces habló del árbol de estrategia y táctica. Y yo creo que es por el alcance y el impacto que tiene. Por ahí va mi razonamiento. Pero esa es una. Y la otra cosa que para mí era muy interesante, precisamente Dave estaba hablando del caso de Larsen & Toubro y decía que una de las cosas increíbles que pasó en ese caso era, estamos hablando de una de las compañías eminentes en la implementación de cadena crítica, ¿ya? Cuando uno quería un ejemplo, iba y hablaba con la gente de Larsen & Toubro, todo el mundo refería a Larsen & Toubro.
Y resulta que cuando llegaron dijeron, no, es que necesitamos que nos ayuden porque algo está pasando, hacemos todo lo que tenemos que hacer y estamos estancados. Nuestros proyectos los entregamos muchos a tiempo, pero tenemos un backlog grande y algo no estamos haciendo bien. Bueno, entonces con Eli, Dave y el equipo empezaron a mirar y ahí fue que apareció esta lógica de que cuando los proyectos son demasiado grandes, inclusive congelar tareas. Es un mecanismo necesario para reducir la mala multitarea y lograr que efectivamente el flujo de avance de las tareas acelere y empiecen a completar. Entonces, y fue también la primera implementación donde nada se liberó que no tuviera full kit. Antes el full kit era como una regla opcional. Bueno, sí, tiene 80% de full kit, hágale, esa vaina llega, ¿no? Y ahí no. Marcial, regla dura. No tiene full kit, congelado, no puede entrar, no me importa nada. Y ahí fue que cada vez que iban mejorando el full kit y congelando a nivel de tareas el WIP de los equipos, los saltos en las curvas de velocidad de completar proyectos. Y después, para terminar, Dave me decía que una de las cosas sorprendentes es que en cuestión de meses, ¿sí? 6, 8, 9 meses, pues tenían, no sé, 50 proyectos y empezaron a entregar lo que decía Matías, 10 proyectos por mes. O sea que en 5 meses se quedaban sin proyectos. ¿Y qué iban a hacer con toda la gente? Entonces, me decía, una de las cosas que aprendí es que uno no puede hacer las mejoras aisladamente. Eli tenía razón. Cuando uno se mete en una organización de proyectos, tiene que estar la gente comercial ahí, porque el impulso, la velocidad que gana una organización donde está bien implementada la solución, es tan rápido, el impacto, tan rápido, es tanto el impacto en la aceleración de flujo, que si comercial no está trayendo más proyectos, se van a quedar con un gasto que la gente y no tiene sentido echarla. Lo más difícil es entrenar gente para hacer proyectos y ser competente técnicamente. Entonces, bueno, eso era como el preámbulo, así que ya que estamos hablando de proyectos. No, y además, sin mencionar la consideración moral que tiene el hecho de que tú le has pedido a un montón de gente su colaboración para que mejoren y mejoraron, y entonces ahora esta vez la puñalada por la espalda no tiene la huella en el mango de el interesado, sino que Sí. está la empresa ahí. O sea, no hay, o sea, es que no hay contradicción al final en nada. No. Lo único que uno tiene que es encontrar cuáles son los supuestos equivocados que está haciendo cuando se encuentra con la contradicción. Y la Así es. contradicción en este caso es, al haber mejorado tanto, y ahora que la gente desocupada, a todo esto los datos eran que los 10 proyectos por mes los estaban haciendo como a los 3 meses, pero a los 9 meses estaban haciendo 50 proyectos por mes. Sí. O sea, No, no, es una cosa que al uno final, dice, entonces, eh, dice, bueno, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra obligación con los accionistas de maximizar la rentabilidad, ¿cómo se conjuga con el hecho de tener toda esta planilla de sueldos que estamos pagando y las personas no tienen trabajo, o sea, los estamos mandando de vacaciones? Y entonces ahí el supuesto equivocado está en que, o sea, piénsalo al revés, si no hubieran hecho la mejora, habrían seguido pagando la misma planilla de sueldos y vendiendo la misma cantidad de proyectos y con toda la gente ocupada. Entonces ahora, así porque es. mejoraron el desempeño, van a salir perjudicados los que mejoraron el desempeño. Exacto. No tiene mucho sentido. Sí. No tiene Sí. nada de sentido. Y fíjate que primero Entonces, que entonces, sí. perdón, No, finalmente, adelante. entonces el supuesto es que uno está pagando el sueldo para que la gente trabaje.
Es poco menos que Para que la gente esté pagas ahí. para que esté, o sea, pero para que esté trabajando. O sea, ese es el supuesto equivocado. Entonces el supuesto, o sea, que ese supuesto equivocado está equivocado porque eso vendría a equivaler a que uno paga el sueldo como quien paga una entrada al teatro para ver una obra de teatro ejecutarse y no a los actores sentados, pues, ¿cierto? Y entonces, eh, ¿cuál es la nueva mentalidad? Que uno lo que está haciendo es pagar sueldo para comprarle disponibilidad de tiempo a las personas para que estén disponibles y hagan lo que a la organización le convenga cuando le convenga. Y cuando tienes mucha holgura, es mucho más difícil tomar decisiones que cuando tienes muy pocas. Cuando estás todo restringido, tienes muy pocas opciones. Es muy fácil tomar decisiones. Cuando lo tienes todo por delante y puedes elegir 30 opciones, es muy difícil tomar decisiones. Entonces, bueno, ahora te obliga a usar más la cabeza para pensar, para usar bien el tiempo. Frente a esto que están contando, Javier, ¿cuál es tu experiencia ahí en Procter con tu equipo cuando relatas esto? ¿Tenían seguridad psicológica? ¿A qué te refieres seguridad Si se psicológica? sentían seguros, si te sentían seguros, si realmente la gente lo Tú dices percibía. la relación de reporte y de gerencia que Sí. teníamos sobre mi equipo, sobre mí y los ¿Seguridad compromisos. laboral te refieres? No, No, seguridad psicológica, no en cuanto a condiciones laborales si tenía de que no estrés haya o no, si estaba accidentes. sometido a estrés o no, por ejemplo. Y en realidad lo estoy atando esto con lo que les vi esta mañana del video de la semana pasada, de la sesión del jueves pasado, cuando Matías comenzaba hablando del estrés, ¿no? Y a mí la sensación que me da escuchándote es que cuando llegaba el pic completo, el equipo se estresaba. Pero en definitiva había algo en ese entorno de trabajo, yo imagino, que los hacía sentir seguros de que no los iban a despedir después. Porque si uno termina antes y está pensando de que lo van a despedir, Sí, ¿me ahí, explico a dónde digamos que voy? ahí, pensando en eso y es una respuesta con lo que yo sé ahora, ¿sí? No es una respuesta de Javier en esa época. Con lo que yo sé, y es mi visión particular después de haber analizado, porque obviamente no estoy en Procter, yo salí de Procter, y es mi experiencia trabajando en una compañía grande, multinacional, con una estructura y una vida de compañía que tenía más de 100 años. O sea, una compañía centenaria en ese momento cuando yo estaba ahí. O sea, que algo estaban haciendo bien, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y siempre la he considerado como la mejor escuela que pude tener y creo que fue lo que me hacía falta para poder aprovechar y conocer a él y tomar las decisiones que tomé de trabajar con él, ¿no? El error no solo fue de él, sino que fue mío también. Nos golpeamos mutuamente. Ah, ¿tú quieres que yo trabaje contigo? Bueno, viceversa. Mira, yo creo que en Procter había una política y no es que estaba escrita así literal, pero era el derivado de la estructura de cómo operaba. Precisamente, y voy a volver, ayer anoche estábamos viendo un capítulo de Billions de la temporada 6 o algo así, donde precisamente hay una parte donde dice el que está ahora al mando de la firma, dice, al final de esta semana o en un periodo voy a hacer una revisión de todos los portafolios y los vamos a reasignar, es decir, quién va a tener más plata para invertir, quién no, a quién le vamos a dar el hachazo y todo eso. Y hay uno que realmente es muy cómico porque es como el inseguro de todo lo que hace y entonces decía, I'm going to be GE, es decir, me van a aplicar la de General Electric, ¿no? Y la del General Electric no es el corrientazo, sino que en General Electric tenía una política que se traduce como up or out, es decir,
la lógica que tenía Jack Welch en esa empresa era que el 10% de los lower performers de la compañía para afuera, siempre. Entonces, fíjate el impacto que tiene cuando tú estableces que la política es todos los años, haces un ranking. El ranking es absolutamente subjetivo y que objetivo, y que porque te dan criterios y los criterios los establece cada quien personalmente. Y entonces con el 10% de las personas que terminan rankeados abajo, les pides bueno, que muchas gracias y hasta luego, hasta aquí llegamos. Con el supuesto de que siempre te vas quedando con los mejores, ¿ya? Y para mí ese supuesto no está errado, es perverso, es perverso. Porque lo que hace es, yo no quiero invertir en desarrollar gente, yo no quiero revisarme yo como estructura, como empresa, como cultura, sino que la gente tiene que pasar por aquí, yo soy un moledor de carne, ¿no? Y estoy siendo extremista en ese sentido. Pero ese modelo era muy parecido a lo que se aplicaba en Procter. En Procter había una creencia profunda que yo creo que sigue existiendo en la gran mayoría de las empresas grandes, multinacionales, con la lógica occidental, que la competencia es buena. La competencia del punto de vista es que tú sabes que si tú no sobresales, puedes llegar al 10% y vas para afuera, ¿ya? Entonces los rankings siempre era todos los años, armabas tu plan de desarrollo, combinabas con tu jefe en a qué te ibas a dedicar y cuáles eran tus proyectos y qué ibas a entregar, ¿ya? Listo. Y durante el año tenías revisiones periódicas para saber cómo iba. Y ya no me acuerdo si era una o dos, donde te sentabas y te decía, bueno, estás en este nivel. Y los niveles eran así, estás rankeado de 1, de 2 o de 3. ¿Y con quién? Con todos tus peers, con la banda que está en tu mismo nivel gerencial. Y si tú estabas rankeado a nivel 2, todo cool. Si estabas rankeado por 2 periodos, 2 años seguidos a nivel 3, estabas en probation. Y si después el tercer año estabas en nivel 3 y no salía de ahí, para afuera, ¿ya? Algo así. Es totalmente irrelevante si era así o era parecido, pero es por ahí. Y si estabas de 1 varias veces seguidas, eso no te garantizaba que tenías una promoción, pero eras candidato para promoción, ¿ya? Para hablar de mi experiencia particular, la mayoría de las veces, y no es por dármelas de nada, yo estuve rankeado siempre de 1, ¿ya? Y algunas veces de 2. Las veces que estaba rankeado de 2 era cuando cambiaba de función, porque me interesaba hacer algo diferente, y era en el primer año. El primer año donde cambiaba, nunca estuve de 1, ¿ya? Porque estaba aprendiendo algo absolutamente nuevo. Entonces, pues obviamente hay tropiezos. Para mí eran tropiezos o cosas que uno no entendía bien. Pero lo que sí entendí es que esa lógica de la competencia mata la colaboración. Porque llega un momento en que, pues a mí me están evaluando a mí y si yo quiero ir de aquí al siguiente eslabón o escalafón, tengo que lograr el 1 y cuando se abre una oportunidad tengo que ir, voy detrás de eso. Y cuando tienes una organización piramidal, muchas veces, pues tú tienes que esperar que la gente que está arriba se retire o la echen, porque también está en el 10% para ir subiendo. Eso resulta en que otra política que era muy buena, ¿sí? O se ve muy buena, es que casi toda la cohorte gerencial de Procter, toda la vida, hasta que yo estaba ahí, era de desarrollo interno. Es decir, nunca traían a alguien de afuera para hacer algún cargo. Muy raro, pero sí ocurría, ¿ya? De hecho, uno de mis jefes venía de otra empresa, de otra industria, y me tocó tener un jefe experimentalmente, alguien que no venía de la cultura propia. Entonces, para mí eso siempre fue una contradicción fuerte, ¿ya? ¿Por qué? Y eso lo empecé a entender mejor cuando en algún momento le escuché a Eli. Me acuerdo que en el programa Satélite en el año 99 habla de estrategia y táctica, ¿sí? Y presenta su lógica en árbol de realidad futura de cuál es la estrategia y táctica de una empresa, que tú miras todos los árboles de estrategia y táctica que tenemos hoy y es ese árbol traducido en los distintos segmentos. O sea, esa es otra de las brillanteces que no me canso de leer y vuelvo a revisar.
Pero entonces decía que el conflicto medular estratégico de todas las empresas es que tienes 3 condiciones, como en proyectos, ¿sí? En proyectos tienes a tiempo, dentro del presupuesto por debajo y con todas las especificaciones. Y que si echas una a perder, necesitas echar las otras 2 a perder. ¿A qué me refiero? Para poder cumplir, si te estás atrasando, para poder entregar a tiempo, te tienes que gastar más plata o recortar el alcance, ¿ya? Las especificaciones. Entonces siempre estás en esa contradicción triple, por llamarlo así, de que le pegas para poder entregar una, si haces las cosas normal, como todo el mundo las hace, terminas castigando las otras 2. Y que la única forma de hacerlo bien es cuidar las 3. Pero agarra una y decide qué tienes que cambiar para que esa una se cumpla siempre. Y cuando haces eso, las otras 2 entran, ¡pum!, en fila y entregan. Entonces, cuando él propone la solución de cadena crítica, entregas todo a tiempo y, oh sorpresa, como eliminas el bad multitasking, la mala multitarea, el costo se alinea y las especificaciones se alinean. O sea, una vaina, parece magia, ¿ya? Bueno, es la estrategia que es lo que dice Eli. Y fíjate que es la misma lógica. Tienes a los accionistas, ¿sí? Tienes a los empleados y tienes el mercado, todos los entes externos, ¿ya? Con los que interactúa el sistema de la empresa. Si tú quieres lograr que la empresa sea siempre próspera, escoge cualquiera de esos, pero alínealo bien, elimina las contradicciones. Porque si no, para cumplir con los accionistas, te terminas tirando a los otros 2. Haciéndolo como lo hacemos hoy para cumplirle la rentabilidad a los accionistas, ¿qué hacemos? Castigar a los empleados y castigar al mercado. O para cumplirle al mercado, ¿qué hacemos? Castigar a los accionistas y castigar a los empleados. Y el más loco es el que quiere cuidar a los empleados y termina castigando a los accionistas y castiga al mercado y la empresa. Ese para mí es el efecto de decir que hay empresas estatales buenas. Eso no existe. ¿Ya? Es para proteger a los empleados y darles un empleo seguro y que tengan todo lo que quieren y terminan escoñetando la empresa y arruinando el mercado. ¿Ya? No sirve para un carajo. Las empresas no se manejan así. Bueno, entonces esa es como la lógica fundamental. Entonces decía, el conflicto medular que la gerencia tiene que resolver es precisamente ese, que para lograr la utilidad en el corto plazo, usted necesita tomar acciones que terminan sacando gente. Es decir, despedir o no despedir. Ese es el conflicto. Dice, cuando uno cree que tiene la posibilidad de despedir sin efecto para el futuro inmediato, para cuidar la rentabilidad prometida a los accionistas, perdón por la palabra, cagó. ¿Sí? Se jodió. Él lo echó a perder. Entonces, él, ¿qué es lo que decía? Eso lo único que dice, demuestra que la gerencia no está haciendo su trabajo. Porque todo el mundo dice, ¿cuál es el trabajo de la gerencia? Matías me va a psiquitrillar. Es tomar decisiones, pero cada vez mejores. ¿Por qué necesitamos que tomen cada vez mejores decisiones? Porque necesitamos que la empresa crezca, la empresa sea siempre próspera, la empresa lo haga cada vez mejor. Es para mejorar. El rol de un gerente, de un director, de un presidente es hacer que la empresa mejore. No los ponen ahí o no llegan ahí para hacer a la empresa peor. Y hacerlo mejor, ¿qué significa? Vender más con mejor rentabilidad y estar mucho más estable, estar sometida a mucho menos riesgo con menos esfuerzo. Es decir, que la rentabilidad y el retorno están cada vez mejor. Entonces la pregunta es, si yo te llego a una situación donde tengo que decidir si voy a echar gente para afuera o no, hice mi trabajo como gerente, perdónenme, pero no. Entonces el primero que tiene que sufrir las consecuencias soy yo. El primero que se tiene que ir soy yo. ¿Sí? O sea, hacer sí, el matiz de que estamos hablando de despedir con el único objetivo de mostrar un número, de reducir el costo o el de gasto, aumentar la utilidad. o de proteger la utilidad que le vamos a dar a los accionistas, que vamos a mostrar que logramos, Porque cortando gastos. si uno hiciera una lista de todos los motivos por los cuales hay que despedir a alguien, puede escribir por lo menos 20 o 30. Sí. Y uno de ellos nada más sería este. Ese hay que tachar de la lista. Tachar y decir, no se puede, no se debe. Pero el resto se queda. El resto de los motivos se queda. O sea que Por supuesto. no estamos diciendo
Que no vamos a echar a que, nadie. que las empresas son abuelitas que Beneficencia. aguantan cualquier tontería. Sí. Exacto. Sí, mi abuela no me aguantaba nada, pero bueno, esa es depende de la abuela. Corazón de abuelita. Eso. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que lo más difícil, el reto más grande que tiene cualquier gerente general, director, presidente de empresa, etcétera, los dueños de la empresa, es entender cómo desarrollar una ventaja competitiva decisiva. Algo que elimine el conflicto entre el corto y el largo plazo. Y es esa. Él lo plasmó. Dijo, señores, es tan simple como este. Esta es la única dirección. Si usted no tiene una ventaja competitiva decisiva y no está trabajando para tenerla, va a estar sometido a los vaivenes que le pega el mercado, hace. O sea, al final va a seguir respondiendo y se va a comportar como todos los demás. Entonces, para mí, la responsabilidad primaria, fundamental, de cualquier gerente general, de cualquier director de empresa, es asegurarse que la empresa está invirtiendo tiempo y esfuerzo en entender y en hacer lo que tiene que hacer para tener una ventaja competitiva decisiva. Si no la tiene, Y ahí, pasa todo esto. pero fíjate que esa fórmula no es que sea recién inventada por Eli, No. es la diferenciación de toda la vida, ¿no? Sí. O sea, es lo que a uno le han dicho en cualquier curso de marketing o de Absolutamente. estrategia, es lo que estos profesores del INSEAD, creo que es Mowon y Kim. como Kim Chang y René Mowon, que después se casaron. Esa es la teleserie. Y que escribieron el libro de Estrategia Océano Azul. Correcto. En ese libro cuentan historias como el Cirque du Soleil y otras historias más, Sí. pero no dejan muy claro cómo hacer eso. Y, y en cuanto a diferenciación, estoy recordando, porque es que siempre pasa lo mismo. Eso uno probablemente se pone rápidamente de acuerdo en el objetivo con cualquier persona. Digo probablemente y con muchas personas. Hay algunas personas con las cuales yo no voy a estar de acuerdo con sus objetivos, pero la mayoría de las veces sí, ¿no? Con objetivos para una empresa o para la sociedad o para lo que uno quiera. Y donde vienen las diferencias es en las tácticas, en las acciones que hay que tomar para alcanzar esos objetivos. Entonces, cuando yo estudié algún curso en la universidad acerca de esto de la diferenciación, me dijeron que una de las fuentes de diferenciación era competir en costo. ¿Escucharon alguna vez competir en costo? Mm. Y yo me tragué eso en ese momento, dije, bueno, pero algo me decía ahí detrás de la cabeza que algo no, que no calzaba completamente, o sea, que había una inconsistencia en eso. Y ahora nosotros hemos aprendido de dónde proviene esa inconsistencia. Entonces no se puede construir una ventaja competitiva decisiva basada en costo, ¿cierto? Así que nada, era un comentario respecto de que estamos muy de acuerdo con mucha gente, incluyendo Porter, que hay que hacer una estrategia diferenciadora. En lo que no estamos tan de acuerdo es en cuáles son las tácticas para alcanzar ese objetivo de la diferenciación. Y yo creo que proviene todo el desacuerdo en que no hemos establecido explícitamente cuáles son los principios. Pues los principios son que no puede haber una contradicción en nada. Entonces, ¿dónde vamos? Deberíamos de mirar primero las contradicciones. No puede haber contradicciones entre los intereses de los empleados y los intereses de los empleadores. Y en palabras de
Taylor, año 1911, el primer librito. Claro que estoy citando la edición de 1919, que está en la biblioteca ahí de Harvard, donde dice, pareciera totalmente, o sea, redundante. O sea, no necesario tener que explicar esto, es demasiado obvio, man. Que los intereses de los empleadores y de los empleados son el mismo. No puede haber una contradicción en eso. Y aún así, y esto lo escribí a principios del siglo XX, pareciera que hay un gran convencimiento en todas las organizaciones de empresarios y de trabajadores, los sindicatos y asociaciones de empresarios, de que los intereses de un grupo y de otro son antagonistas. Contrario, exacto. O sea, que si uno gana, el otro pierde. O sea, que es un juego de suma cero. Sí. Increíble. Ya, sí, ahí No, pero quisiera hacer... es que ahí me acordé ahora de que lo que está de moda es SEG. ¿Lo he escuchado? Que era RSE, la responsabilidad social empresarial, y ahora le ponen Es, sí, Social esa Environment y Governance. y governance. Sí, Esa, en español. responsabilidad social empresarial, que fue como la versión 1, esa fue la primera vez que tuve una discusión y una pelea por la que decidí que ya era hora de salir de Procter. Pero eso será para otro día. El comentario que iba a hacer Bueno, era... sí, yo mi crítica la dejé escrita en 2 libros, así que... sí. El comentario que iba a hacer era con respecto a esa coincidencia de objetivo entre los empleados y las empresas, o los directores y los dueños de la empresa. Y los Es tal, clientes y los y proveedores todo. A todo el mundo le conviene, pues la empresa termina siendo la generadora de riqueza, que después esa riqueza se distribuye. Y creo yo que los gerentes, los dueños de empresas, que entienden que efectivamente están en un sistema, se dan cuenta que si a la empresa le va bien, a los accionistas les va bien, a los empleados les tiene que ir igual de bien, como mínimo. Porque no hay nada más difícil, y lo hemos visto repetidas veces, y el cuento de la historia que él desarrolló animada, y los artículos de causa-efecto, ¿sí? Que están por ahí publicados, si no los han leído se los recomiendo, que fue el caso de, pues yo voy a decir la empresa, me irán a castigar si lo nombro, pero en ese momento era Taiyo Yuden, que es una empresa japonesa de fabricación de componentes electrónicos, ¿no? Condensadores y transistores y qué sé yo qué cosa. El problema que se presenta cuando la gente realmente no tiene claridad acerca de la causa y efecto. Y entonces se nublan y piensan que hay que cortar costos a diestra y siniestra. Y en esa lógica, hablando de la ventaja competitiva decisiva, pues, cuando eso ocurre y a la empresa le va bien, a los empleados les tiene que ir bien. La mejor acción que puede tomar cualquier empresa es cuidar a sus empleados. Porque son difíciles de conseguir, y cuando uno tiene la lealtad de la gente para hacer cosas, las empresas van hasta donde les da la gana. O sea, hasta donde Ahí les da la tiene gana. Charles Branson, Sí, Virgin, exacto. que Todas las cosas que hace ese hombre. es famoso por su frase, ¿no? Exacto, Respecto de los empleados. exacto. Y el otro comentario que quería hacer era, hablamos de la ventaja competitiva y decisiva y que hay que hacer. Y la otra cosa que quería decir es que no es que sea magia oculta ni que sea una cosa extremadamente difícil. O sea, la otra cosa que quiero traer a colación es tan potente la idea, pero es tan fácil, y voy a decir así, es tan fácil porque ya existe el camino descrito de qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, para una empresa que produce a pedido, ¿qué tiene que hacer? Agarre el árbol de estrategia y táctica de MTO y sígalo, pero al pie de la letra. Para una compañía que vende bienes de consumo, agarre el árbol de estrategia y táctica de MTA y sígalo al pie de la letra. Si Ahora, tiene la combinación, ya. eh, ¿Sí? Y así sucesivamente con los que hay. par de matices. O sea, Sí, no, estoy de siempre. acuerdo, pero fíjate que
la semana pasada justo tuve esta conversación con el gerente de una empresa. Está cerca de Ucrania, pero ¿cómo se llama? Hay un mar de por medio, o sea, está hacia, hacia el sur, ¿no? Y, y entonces me dice, estoy siguiendo el árbol de MTO, de Make to Order. Y entonces quiero entender qué tengo que hacer para hacer todo el PUGI, reducir los amortiguadores y empezar a ofrecer respuesta rápida. Bueno, pero entonces yo le dije, pero ¿y tú por qué quieres hacer eso? Tú le vendes, fabrica prendas para marcas grandes, así como Zara y otras marcas de ese tipo. Y entonces le digo, ¿cuándo le crees tú que le va a poder ofrecer respuesta rápida a alguien por un premio así como por el doble de precio? Si yo entiendo bien, no, pero es que sus márgenes son como multiplican por 3 o por 4 mis precios. Así que yo igual podría, dije, no pierdas de vista que su negocio en el retail probablemente si está muy bien, están haciendo un 10% sobre las ventas, 8%, 6% sobre las ventas, así es que están extremadamente bien. Exacto. Y tú le irás a multiplicar por 2 el precio, o sea, no creo que logre absolutamente nada. Lo van a hundir Bueno, en el mar y lo van a llevar por Ucrania. fue un poquito más larga la conversación, pero finalmente me dice, pero es que yo quería seguir el árbol al pie de la letra. Le dije, de acuerdo, síguelo al pie de la letra, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, en esas 2.2 de respuesta rápida, tienes que ver si se valía el supuesto de necesidad. Si no se valía el supuesto de necesidad, entonces no se valía la estrategia tampoco. De esa entidad ya no la puedes implementar. Ahora, la número 1, le dije que con la número 1, que es entrega confiable, tiempo, sí. va a tener para construir décadas antes de que eso deje de ser ventaja competitiva, porque es tan profunda el cáncer y ese tumor que está metido en la mente colectiva de la gente, que el óptimo local, que va a seguir siendo fuente de ventaja por muchos años. Desgraciadamente, o sea, es como uno lo mira, ¿cierto? Para los consultores que sabemos cómo hacer eso, tenemos mucho trabajo. Sí, quería cerrar Sí. ese comentario con 3 ejemplos de la vida real de aquí, en nosotros del barrio, digamos, porque precisamente esta semana publiqué un post ahí en LinkedIn agradeciéndole a Tecnova, porque la verdad que son fantásticos. Ya no son solo clientes, son amigos de uno. Sí. Uno pide y dan, uno pide y dan, uno pide y dan. Igual, nosotros estamos disponibles para lo que necesiten, pero entonces, cuando hablaba de la ventaja competitiva, uno dice, bueno, y sí se logra, y por eso digo que es la otra maravilla, es haciendo las cosas que están descritas, los árboles de estrategia y táctica, usando el sentido común, validando los supuestos cuando aplican, y uno haciendo lo que está ahí. Y eso fue otra de las cosas que Dave me decía en la grabación, decía, el árbol de estrategia y táctica tiene que ser seguido al pie de la letra. Al pie de la letra significa si el supuesto es válido, haga, no escatime, no se salte paso, haga uno por uno, no meta la pata, no crea que esto funciona. ¿Ya? Entonces, poniendo el árbol de estrategia y táctica MTO y MTA para hablar así en la parte productiva y eso. Entonces ahí está Tecnova, que tiene una mezcla entre MTA y MTO, ¿sí? Pero sincronizando la cadena desde el uso del plomo hasta las baterías de sus clientes, o sea, pasando por distribuidor hasta el retail, ¿ya? Entonces, mañana voy a hablar con Hans, que es el vicepresidente comercial de la compañía, para que me cuente, bueno, porque nunca hablamos de cómo eso impacta las ventas, ni qué hay que hacer comercialmente, ni cómo se hace la oferta, ni qué pasa con los clientes, si le creen, no le creen, a quién conecta. O sea, esa es parte de la idea que tengo para mañana. Entonces, pregúntale a Tecnova cómo va. Tranquilo, o sea, tú hablas con ellos y parece que no pasara nada, que están como aburridos en la oficina,
Por lo menos eso es como yo lo veo. Cada vez que hablo con Ricardo, con Coco, con Álvaro, con Clemens, la vida es bella. O sea, hay miles de problemas y estando en América Latina todo tiene complicaciones. Pero cada quien está haciendo su trabajo, nadie está estresado. O sea, es una de las cosas que estaba pensando. Decía, cada vez que visitábamos ahí en Monja, en el edificio, en Guayaquil, uno decía, aquí se respira paz. ¿Sabes? Cuando entras a una empresa y parece que no hay emergencia de nada, todo es tranquilo. Yo decía, no puede ser. O sea, no veo a nadie estresado. Y uno habla con Ricardo, el director, el vicepresidente de logística y cadena de suministro, y te entra una tranquilidad. Hablas con Coco, el vicepresidente de operaciones completo, que hermano de Clemens, y todo es, sí, bien, y nos reímos y hacemos chistes y tal, sí, esto no, se nos echó a perder. Eso para mí es el ejemplo de lo que es una empresa siempre próspera. Saben para dónde van, tienen la ruta hecha, hacen lo que tienen que hacer todos los días, no hacen más de lo que tienen que hacer, ¿sí? Y van, y las oportunidades van y van y van con una rentabilidad, los empleados felices de estar ahí, la gente se desarrolla, genera carrera, bueno, ese es uno. Y los otros dos ejemplos son más pequeños y coincidentalmente son pues del mismo sector, del empaque flexible. Ahí en Ecuador está Javier Gómez con Plastigómez y hablábamos con él y todo y vamos a hacer un video testimonial. Pues son 15 años, ya son 15 años de una visión viable. Yo te leí, Javier, ¿visión viable o no? Y usted me dice tocallito, porque además es un tipo más bueno, no hay persona más gentil que él, menos tocallito. Entonces, ha crecido, ha dado 3 saltos de crecimiento en ventas. O sea, por ejemplo, de 5 a 10, de 10 a 15. ¿Ya? Así, en estos 15 años. Casi que reflejando los años. Cada 5 años, ¡pum!, pega un salto. Eso significa que más máquina, más inversión, más producto, más cliente. ¿Sí? Y uno dice, y tocayo, ¿podemos hablar? No, no puedo, tengo que ir a ver a mis nietos. Tengo que viajar. Adiós. ¿Y quién está manejando la planta? Ah, no, Lady. Cuando yo conocí a Lady, y esto lo tengo que decir, y tengo muchísimas ganas de verla para darle un abrazo y felicitarla. Cuando yo conocí a Lady, era la recepcionista de la empresa y la asistente de Javier. Obviamente estaba estudiando, de practicante y todo, pero era una chica joven. Hoy en día es la gerente de producción de Plastigón. ¿Sí? O sea, hizo ingeniería, hizo una maestría, está haciendo una tesis. Entonces, o sea, ¿para qué quieres que te diga? O sea, una historia que uno no se la cree. Y después la otra, que es con mi querido amigo Jorge Luis Bernal, en Colombia, que es Plastipac, una empresa donde empezamos a trabajar porque es una empresa familiar y nos pidieron que los ayudáramos a resolver el tema de cómo realmente poner a funcionar el protocolo familiar y la sucesión y todo esto, pero protegiendo el patrimonio. ¿Ya? Y la solución que usamos para las empresas familiares es eso, que uno no puede separar la gestión de la familia de la gestión de la empresa. Uno tiene que proteger la empresa y ahí empezar a tomar las decisiones de la sucesión y la gestión familiar. El tema es, primer año, todo lo que haya pasado, no voy a contar más detalles porque también espero que hagamos algún video. Con toda la crisis de la pandemia, más de la mitad de los clientes son tiendas que cerraron, o sea, se le vinieron las ventas abajo a la mitad, al 30%, con un 30%, 50% menos de esos clientes. Y aún así, cuando terminaron el año, terminaron con 15% más de ventas con respecto al año anterior. El problema era que las ventas venían históricamente por 3 años bajando y la rentabilidad a buen nivel, pero era menos plata. ¿Ya? Y en un año aumentamos 15% la venta y la rentabilidad se multiplicó por lo que había que multiplicar, pues los gastos quedaron igual. Año siguiente, que fue el año pasado. ¿Cuánto subieron las ventas? ¿Quién me dice? ¿Cuánto creen que subieron las ventas? Yo no puedo hacer trampa. No, no puedes hacer trampa. Tú te tienes que callar. No digan un número para Miren, que... ahí, echan el dado, no importa. Igual no van a adivinar. 50%. Ok.
¿Quién da más? 80%. ¿Quién da más? Ah, ve, ya empezaron a mirar con cara así de huevo frito. O sea, las ventas se duplicaron al 100%. Vendieron el doble que el año anterior. Y uno dice, ¿y de dónde sacaron capacidad? No, ya no les quedó más capacidad. Empezaron a tener que echar cosas para afuera, ¿sí? No les alcanzó la capacidad en extrusión. La restricción, que era impresión, lo único que nos dedicamos a hacer en el primer año que logramos el 15% era mantenimiento, recuperar máquina, y de ahí las que venían después. O sea, el vender el 100% quiere decir que teníamos el 50% de esa capacidad destruida y la fuimos recuperando. Al agregar 50% más capacidad, podemos vender el doble. ¿Ya? Esa misma magia que estoy hablando, que parece mentira, fue lo mismo que se hizo en Grupo Línea Tecnova. Nos metimos en la planta y empezamos a arreglar 50% más de capacidad, con inversiones, pero así, tontas. Entendiendo dónde estaba la restricción. Y este año, pues, Jorge Luis me dice, vamos por la misma. Ya recibimos 2 máquinas nuevas y estamos esperando una tercera. Y no se dan abasto. Los clientes no quieren a otro proveedor. Por eso ¿y qué estaban haciendo? Cumpliendo. ¿Cuál fue la máxima que dijimos? Señoras y señores, a partir de hoy no se cambia una fecha, no se acepta nada que no tenga una fecha. No ofrecen multas, sí. No. Ni siquiera ofrecen nada más, ¿no? No. Bueno, eso era. hoy nos hemos paseado de los proyectos, acasos, No anécdotas. estuvo entretenido. Yo hoy sí Bien. lo disfruté. Gocé esta conversa. La próxima semana, pues, bueno, ya veremos qué es lo que nos trae la próxima semana, pero se me dispararon como varios temas que deberíamos de ahí donde podemos desarrollar. Pero muchas gracias por la participación de todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias, me encantó la reunión. Les mando Chao, un gran hasta abrazo a luego. todos. Chao, chao. Buena semana.